Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Como ustedes saben, estamos en el Medioevo, ya vimos a San Agustín y ahora vamos a ver a San Anselmo y a Santo Tomás de Aquino. Primeramente, quiero aclarar que estos dos filósofos, lo que vamos a tomar de ellos son su demostración de la existencia de Dios. ¿Se acuerdan que en el Medioevo la problemática era primeramente la discusión entre la fe y la razón y en este caso vamos a ver la razón para demostrar la existencia de Dios? Es un problema teológico filosófico. ¿Y por qué digo teológico filosófico? Porque vamos a partir desde un supuesto, ¿sí? Como San Anselmo, Santo Tomás, de un supuesto, y de ese supuesto vamos a tratar de demostrar un supuesto de fe, ¿no? Vamos a tratar de demostrar racionalmente, o sea, la razón queda supeditada, queda por debajo de la fe. En este caso, la fe utiliza la razón como una herramienta para demostrar la existencia. Primeramente, vamos a ver a San Anselmo. Si ustedes vieron la clase que les envié, San Anselmo es un filósofo que propone el abordaje para demostrar la existencia de Dios a partir de su método, parte de un supuesto universal, va de lo universal a lo particular, o sea, parte de una verdad universal, Dios existe, y de ahí lo trata de demostrar racionalmente. Para eso utiliza el siguiente argumento que Kant lo llamó argumento ontológico, ¿sí? Que dice así, dice que si yo tengo en mi mente la posibilidad de pensar un ser que nada puede ser pensado por encima de ese ser, lo más grande que exista, lo infinito, que todo lo tenga todo, que no pueda pensar otra cosa por sobre ese pensamiento, necesariamente para que sea ese pensamiento no le puede faltar nada. Porque si le falta algo, yo podría pensar en algo superior, pero como no hay nada superior, porque es el pensamiento que más profundo puedo pensar, no le puede faltar nada, no le puede faltar la existencia. Por eso él dice, en el argumento ontológico, no puedo negar que Dios existe, porque si puedo pensar en un ser, ¿sí? que sea el pensamiento más profundo y superior, que todo lo contenga, necesariamente, ahí va una lógica necesaria, no le puede faltar la existencia. O sea que por necesidad lógica, Dios existe, ¿sí? Ahora bien, cuando uno de los monjes, Gaunilón o Gaunilo, según la traducción, le pregunta a San Anselmo, le dice, pero entonces si yo pienso en una montaña de oro, como estoy pensando en la montaña de oro, ¿necesariamente tiene que existir la montaña de oro? San Anselmo le dice, no. Y ahí donde vamos, que parte del supuesto de Dios existe. ¿Por qué? Porque la montaña no es lo que más profundamente superior yo puedo pensar. Porque la montaña no es Dios. ¿Entienden? Entonces, Dios es el pensamiento que puedo tener el pensamiento de Dios. Dice, el insensato no puede negar que Dios está en mi pensamiento, y Dios es lo supremo, no hay nada por encima de él, y como no puede haber nada por encima de ese pensamiento, no le puede faltar nada. Como no le puede faltar nada, no le puede faltar la existencia. Una montaña de oro sí le puede faltar algo, entonces no es necesariamente la existencia, no está corroborada en la montaña de oro, pero sí en Dios, porque no le puede faltar nada. Ese es el argumento ontológico de San Anselmo. Un argumento un tanto lógico que después en Descartes, en la modernidad, lo retoma un poquito, lo vamos a ver en próximas clases. Bueno, el otro filósofo que vimos es Santo Tomás de Aquino. Y fíjense que yo marqué esa diferencia. Dije, San Anselmo parte de un supuesto universal para ir a lo particular, el método que utiliza. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino hace como un camino diferente. O sea, la palabra método significa camino, ¿no? Santo Tomás de Aquino va desde experiencias particulares que él tiene, ¿sí? Que el método inductivo, experiencias particulares, a demostrar el supuesto universal. Método inductivo toma experiencias particulares de la vida cotidiana para demostrar, ¿sí? Un universal. En este caso el universal sería Dios. Ese es el método inductivo. San Anselmo usa el método deductivo, o sea, parte de un universal para llegar a lo particular. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino plantea las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. Más o menos las 5 vías tienen la misma lógica y parten desde una cuestión particular que yo puedo captar en la realidad como algo particular, para llegar por necesidad lógica a la demostración de la existencia de Dios. Y la primer vía que él presenta es la vía del movimiento, ¿sí? Donde él plantea esto de que nosotros vemos en la realidad
vemos que las cosas se mueven. El árbol crece, yo envejezco, otros adelgazan, otros engordamos, ¿sí? Que hay movimiento, ¿sí? Pero ese movimiento que vemos siempre es generado por otro movimiento, ¿sí? Porque ahí toma Aristóteles. Acuérdense que Santo Tomás se planta en Aristóteles. Aristóteles lo toma como su filósofo de cabecera. ¿Se acuerdan de Aristóteles? El primer motor inmóvil, ¿no? Este se mueve porque yo lo moví, porque a mí me movieron y así sucesivamente. Ahora bien, si las cosas se mueven porque algo lo mueve y a ese algo otro lo mueve y otro lo mueve y otro lo mueve y otro lo mueve y otro lo mueve, iríamos hasta el infinito. Como el infinito no es lógico, ¿sí? Necesariamente tiene que haber un ser, ¿sí? Un ser que todo lo mueva, que de a partir de él venga el movimiento, pero que no sea movido por nadie. Él lo llama primer motor porque todo lo mueve, inmóvil. Primer motor porque todo lo mueve, inmóvil porque a él no lo mueve nadie. Porque si alguien lo moviera sería otra vez la cadena de movimiento. Entonces necesariamente para que haya movimiento tiene que haber un primer motor, un primer momento, ¿sí? ¿Sí? De un primer motor que todo lo mueve, pero que no es movido por nadie. Fíjense que es una cuestión de lógica. Hay una lógica, que tiene la lógica de que el infinito es ilógico. Y eso tiene que ver con una interpretación de la realidad lineal, una interpretación del tiempo lineal. Cuando nosotros interpretamos el tiempo lo hacemos linealmente. Por eso cuando hacemos historia, generalmente en la escuela nos mandaban a hacer, no sé si se acuerdan, una línea del tiempo, ¿no? De la antigüedad, la edad media, la moderna, el tiempo lineal, ¿sí? Y cuando el tiempo es lineal, ¿sí? Nosotros hablamos de un punto de partida y de un punto final. En este caso sería un punto de partida y un punto final, ¿sí? O sea, hay un punto de partida que es, en este caso, la creación. Santo Tomás, aparte de ahí, no, la creación como punto de partida. ¿Se acuerdan cuando vimos en San Agustín de que el tiempo empieza ahí, ¿no? El tiempo. La creación y necesariamente tiene que haber otro punto final, ¿sí? Bueno, ese es el otro punto final. Entonces necesariamente tiene que haber un espacio que empiece y que termine. Por eso cuando hacemos la lectura del tiempo lineal, el infinito es ilógico. No así los griegos para ellos el tiempo era circular. Entonces sí, el infinito era algo lógico, porque en el círculo no hay ni principio ni final. ¿Dónde empieza un círculo y dónde termina un círculo? No hay. Sin embargo, en una línea del tiempo sí hay un punto de partida y tiene necesariamente un punto. Entonces, Santo Tomás de Aquino se basa en esa lógica, ¿sí? De decir, bueno, necesariamente para que haya movimiento tiene que haber un primer motor que todo lo mueva y que no sea movido por nadie. Después, en la segunda vía está la causa eficiente. Vamos a ir un poquito rápido porque todos manejan más o menos la misma lógica. La causa eficiente quiere decir que nosotros vemos en el mundo de que hay un montón de cosas, ¿sí? Que suceden, pero no por sí mismo en sí mismo, sino como cosas que son posibles de ser y posibles de no ser. Entonces, son causadas por otro. O sea, mi hijo fueron causados por mí. Yo fui causado por mi padre. Esta charla, esta conversación es causada por la materia. Cada cosa es causada por otra causa, ¿sí? Entonces, necesariamente usando la misma lógica, para que todo suceda, acuérdense que acá también Aristóteles, ¿no? Se acuerdan de que nada es casualidad, sino causalidad. La teoría de las cuatro causas está presente acá, ¿sí? La teoría de las cuatro, necesariamente una cosa causa otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan? La causa eficiente, la causa final, la causa... Hay causas. Entonces, necesariamente si todo fue causado por algo, tiene que haber una primera causa que él lo llama la causa incausada. La causa incausada. ¿Por qué causa? Porque todo lo causa, pero no es causado por nadie. Porque si no seguiría la cadena y sería ilógico ya otra vez. Tiene siempre la misma lógica, vamos. La tercera vía es por lo necesario. Vemos que en la vida existen cosas, en la naturaleza, en la realidad existen cosas que son mínimamente necesarias. Son contingentes, no son absolutamente necesarias. O sea, pueden ser que exista o puede ser que no. ¿Pero por qué existen? Porque necesariamente tiene que haber un ser que los sostenga. Porque si pueden existir y no, ¿por qué no existiríamos? ¿Por qué se da eso? Si hay esa posibilidad. Porque hay un ser que hace que existiéramos. Ese ser que posibilita que las cosas existan, de que existamos, es Dios. Por eso Dios existe, porque es el ser absolutamente necesario, no es contingente. Después la cuarta vía, la vía de la perfección.
vemos en la naturaleza cosas que son mínimamente perfectas, algunas más perfectas que otras, ¿sí? En torno a la belleza, algunos que son más bellos según nuestros criterios, menos bellos, ¿sí? En torno a la creatividad, algunas cosas son más creativas, otras menos creativas. Entonces hay algunas que son cosas que son más perfectas y otras menos perfectas. Para Santo Tomás de Aquino, ¿sí? La única perfección es Dios. Y es el que permite que aquello que se arrima a Dios sea más perfecto y aquello que se aleja de Dios sea menos perfecto. Entonces, que haya cosas que son más perfectas y otras que sean menos perfectas, me está demostrando de que Dios existe. ¿Por qué? Porque cuando se arriman a Dios son más perfectas. Y cuando se alejan de Dios son menos perfectas. Entonces hay una necesidad de perfección ahí. Entonces el bien supremo es Dios, que es un ser perfecto, perfectísimo. La quinta vía es del orden del universo.